En el 10º aniversario de nuestra relación, mi novio organizó en secreto una boda grandiosa para mi mejor amiga, quien padecía cáncer. Su último deseo era casarse con él, y él aceptó, sin decírmelo. Ray Hall bloqueó todas las noticias al respecto, prohibiendo que alguien me informara. Pero mi mejor amiga transmitió en vivo toda la ceremonia para que yo la viera. Esa noche lloré hasta desmayarme. Después de la boda, Ray se quedó con ella en la isla. Un día, cuando mi problema cardíaco empeoró, se apresuró a llevarla al hospital, dejándome sola y casi costándome la vida dolida. Acepté una propuesta de Nathan Foster, una figura prominente en el círculo de élite de Seattle. Me lo confirmaba una y otra vez. Trina Burton, ¿de verdad estás dispuesta a casarte? ¿Conmigo? Con cada minuto me enviaba un mensaje para confirmarlo. Después de que acepté, me envió más de una docena de diseos de anillos de diamantes para elegir, cada uno más impresionante que el anterior. Estos son anillos que compré en una subasta. ¿Te gusta alguno? Al no responder enseguida, me envió otro mensaje unos segundos después. Si ninguno te gusta, pronto habrá una subasta de joyas en el Reino Unido. Te llevaré para que elijas uno tú misma. Tras examinar los anillos con atención, le envié un mensaje de voz a Nathan. El diamante rosa de Graf se ve precioso. Eligámoslo. Para nuestro anillo de bodas. Justo en ese momento, Ray apareció detrás de mí. Escuchó las palabras anillo de bodas y, por una vez, su rostro normalmente sereno mostró un destello de pánico. ¿Anillo de bodas? ¿Qué anillo de bodas?, preguntó, mirándome con una intensidad que casi me inquietó. Lo miré con indiferencia, lista para inventar una excusa. Pero justo entonces sonó mi teléfono. Era mi mejor amiga, Helena Turner. Contesté, y su voz llorosa se escuchó al otro lado. Trina, ¿estaré contigo? Acabo de tener otra hemorragia nasal. Tengo mucho miedo. Antes de que pudiera responder, Ray me quitó el teléfono. Helena, no te preocupes. Voy enseguida, le aseguró con urgencia. Luego, sin decirme nada más, salió corriendo. Me quedé allí olvidada, mientras él corría a su lado. Solo entonces recordé que me había pedido que lo acompañara en un crucero nocturno por el Río de las Perlas esa noche. Un plan que había hecho para compensar la ausencia de nuestro 10º aniversario. Así que se siente finalmente dejar ir a alguien. Verlo correr tras otra mujer. Mi corazón permanece tranquilo, impasible. Como si nada pudiera conmoverlo más. Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Nathan. Trina, ¿estás lista? Te recogeré en Boston, Maana. Mirando a lo lejos, respondí en voz baja. Dame una semana, para arreglar las cosas. Después volveré a Seattle y nos casaremos. Su voz era cálida al otro lado. Está bien, te espero. Si surge algo que no puedas manejar, recuerda que estoy aquí. Después de colgar, llamé al abuelo Hall para despedirme. Ella y mi abuelo eran compañeros de armas y compartían un profundo vínculo. Cuando tenía 8, los médicos me diagnosticaron una grave afección cardíaca. Por suerte, la familia Coleraduea de un renombrado hospital privado especializado en cardiología. Así que mi abuelo decidió enviarme con ellos a Boston para recibir tratamiento. Desde entonces, los padres de Ray me han cuidado como si fuera suya. Y el abuelo Hall siempre me ha cuidado con infinita bondad. Mientras me preparaba para regresar a Seattle, me pareció natural despedirme. Ray no volvió a casa esa noche. Apareció un mensaje de Helena en mi teléfono. Mírate, con pastel por toda la cara. ¡Qué linda! Adjunto había una foto de Ray inclinándose para tomar un bocado de pastel, con Helena untándole crema en la mejilla juguetonamente. Momentos después, borró el mensaje. Lo siento, Trina. Lo envié a la persona equivocada. Escribió de nuevo. A Ray le pareció lindo y me pidió que se lo enviara. ¿No estás molesta? No. Respondí. En cambio, volví a mi habitación y comencé a empacar mis cosas en silencio. Limo. Día siguiente, al mediodía, Ray finalmente regresó a casa, llevando un regalo que había traído para disculparse. Trina, el estado de Helena empeoró anoche, la llevé al hospital. Dijo, observándome de cerca. Permaneció en silencio mientras abría la caja de terciopelo que me ofreció. Dentro había un elegante reloj de Van Cleef Arpels, con la correa rodeada de diamantes. Hermoso. Extravagante. Sin embargo, recordé que una vez le había dado a Helena un regalo similar. La mía era simplemente la versión más cara. Al notar mi falta de respuesta, Ray preguntó con un toque de preocupación. Trina, ¿estás molesta? Respondí con calma. No, Helena, no está bien. Deberías estar con ella. Me miró con curiosidad, como si percibiera algo extra o en mi respuesta. Pero al final solo suspiró. Me alegra que no estés enfadada. Después de todo, tenemos un largo futuro juntos. Pero Helena,
Sus ojos brillaron con emoción. No tenía paciencia para oír más. Entonces, sin duda, pasa más tiempo con ella. Con eso, me di la vuelta para irme, pero él me agarró de la mueca, deteniéndome en seco. Cuando levanté la vista, mi expresión era plana, mi mirada sin emoción. ¿Qué pasa?, pregunté. Ray parecía ligeramente molesto, aunque no parecía saber por qué. Antes de que pudiera decir más, su teléfono sonó de nuevo. Me miró de nuevo. Trina, estaré de viaje de negocios unos días. No volveré en un tiempo. Cuídate. Respondí con indiferencia, pensando que su ausencia haría más fácil visitar a la familia Hall y despedirme. A la mañana siguiente, recogí los regalos que había preparado y me dirigí a la casa de la familia Hall. Cuando la señora Hall escuchó que regresaría a Seattle, sus ojos se llenaron de preocupación. Trina, ¿qué pasó? ¿Te has adaptado? También aquí en Boston. ¿Por qué irte tan de repente? El señor Hall, por otro lado, golpeó la mesa con frustración. ¿Y dónde estaré? ¿Por qué no vino contigo? ¿Te trató mal? Vacilé, pero no pude decirles todo. No, nada de eso. Es solo que he estado lejos de casa por tanto tiempo. Me gustaría volver y reconectar. La señora Hall me miró con preocupación. ¿Sabe, Ray, que planeas regresar para simplificar las cosas? Asentí. Sí, lo sabe. Con eso, todos parecieron comprender que no había manera de convencerme de quedarme. Después de intercambiar unas palabras más, me levanté para irme. Justo entonces, la puerta principal se abrió y allí estaba Ray con Elena a su lado, con expresión tranquila y segura. Trina, qué sorpresa verte aquí, dijo con una sonrisa, como si ya fuera parte de la familia Hall. La miré fijamente con voz firme. No necesito explicarte por qué estoy aquí. Con eso, pasé junto a Ray, dirigiéndome hacia la puerta. Al darse cuenta de que me iba, Ray me siguió rápidamente, su voz urgente. Trina, te equivocas. Solo traje a Elena aquí para que mis padres la ayudaran a encontrar un buen médico. Hizo una pausa como si intentara entrar en razón. Después de todo, también quién es tu mejor amiga. No estás molesta, ¿no? Me detuve, por un breve momento. Sus palabras se desvanecieron al inundarme de recuerdos. Su promesa bajó el cerezo cuando tenía 18. Os había dicho que casarse conmigo era su o de toda la vida. Una vez prometió que me llevaría a casa para que conociera a sus padres como su futura esposa. Pero ahí estaba, presentándome a otra mujer a la familia Hall, mientras me decía que estaba de viaje de negocios. Al ver la anticipación en los ojos de Ray, respondí con, ¿y qué me importa? Nunca he sido de los que guardan rencor. La gente, que no valía la pena, no merecía mi preocupación. Ray pareció desconcertado por un Trina. ¿De verdad no te importa nada? Era imposible complacerlo cuando él y Elena estaban cerca. Antes me llamaba intolerante por estar molesta. Ahora que elegía ignorarlo, todavía no estaba satisfecho. No vi ningún punto en explicarme. Sin decir nada más, se inclinó y me dio un beso en la frente. Sé buena y espérame en casa, dijo en voz baja. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, me sequé la frente. El gesto me dio náuseas. En nuestro 10º aniversario, Ray también me había evitado con alguna excusa sobre un viaje de negocios. Esa noche recibí una solicitud de videollamada de Elena. Cuando se conectó la llamada, pude escuchar los sonidos animados de una celebración, de boda, y poco a poco me di cuenta la boda era de Ray y Elena. Hace 3 meses, Elena había anunciado su diagnóstico terminal en las redes sociales con una publicación que decía antes de morir: quiero una boda con la persona que más amo. En ese momento, no presentí nada extra o entre nosotros, e incluso dejé un comentario, preguntando quién era esa persona especial. Ella simplemente respondió: ya lo sabrás cuando llegue el momento. Aprender la verdad fue como un poal en el pecho, dejándome sin aliento por el dolor. Desesperadamente, marqué el número de Ray, llamando una y otra vez, queriendo entender por qué me había hecho esto. Pero esa noche no contestó ni una sola llamada. Lloré hasta desmayarme mientras él pasaba su noche de bodas con Elena. Afortunadamente, todo esto terminará pronto. Más tarde, después de que había regresado a casa, Elena llamó. Trina, lo siento mucho. De verdad no esperaba encontrarte hoy. Simplemente solté una risa amarga y no dije nada en respuesta. Elena respiró profundamente con un tono lleno de envidia. La sé. Cora Hall es tan maravillosa. Fue tan amable y cariosa conmigo, dijo. Incluso dijeron que harían todo lo posible por encontrarme. El médico adecuado. Hizo una pausa. Luego bajó la voz. Trina, ¿por qué no podía ser yo quien se casaría con la familia Hall? Podría ser ella, por supuesto, si tuviera la capacidad de hacerlo. Bueno, les deseo un feliz matrimonio de antemano. Respondí con frialdad antes de colgar, tentada a bloquear su número por completo.
Tal vez eso evitaría que se comunicara solo para presumir su lugar en mi vida. Pero justo cuando estaba a punto de hacerlo, accidentalmente abrí sus redes sociales y descubrí algo indignante. Había robado mi borrador de Dice Hoy. Lo había presentado a un concurso. El mismo borrador que había creado como regalo de cumpleaños para Rey. Me temblaba en las manos de rabia. Debió de habérselo dado a escondidas. Tratando de calmar mi corazón acelerado, respiré profundamente. Tomé mi certificado de derechos de autor y presenté un informe de plagio en el sitio web del concurso contra la entrada de Elena. Después de manejar todo, me llamó mi amiga, Selena, copropietaria del estudio conmigo. «Trina, ¿qué pasa? ¿Por qué de repente retiras tu inversión?», preguntó Selena. Siempre había sido una amiga mutua de Elena y mía, pero ella y Elena nunca se habían llevado bien. Decidí contarle todo, incluyendo el hecho de que planeaba casarme. Cuando Selena lo escuchó, estaba furiosa. Esta Elena es increíble. Usando su enfermedad como excusa para robarle el novio a otra. Probablemente lo está fingiendo. Adiós. Estoy tan enfadada. La llamaré más tarde para decirle lo que pienso. No pude evitar sentirme conmovida por su indignación. Pero suspiré. Olvídalo. No vale la pena. La boda es pronto, y solo quiero seguir adelante. En ese momento, escuché pasos acercándose detrás de mí. De repente, la voz de Rey resonó. ¿Boda? ¿Qué boda? La voz de Rey cortó el aire como una cuchilla helada. Me giré lentamente. No porque estuviera sorprendida de que me espiara otra vez, sino porque por dentro ya no sentía nada. Solo el eco de una decepción que llevaba meses creciendo como una grieta silenciosa. ¿Acaso tú puedes preguntar eso?, le respondí con la misma frialdad con la que él me había dejado sola en nuestro aniversario. Rey dio un paso hacia mí, confuso, como si no pudiera comprender por qué mis palabras tenían filo. Como si no recordara la boda transmitida en vivo, la humillación pública, o el pastel que Elena le untó mientras yo intentaba no morir por mi enfermedad cardíaca. «Trina», murmuró. «No entiendo. ¿De qué boda hablas?». Me reí. Una risa hueca, sin alegría, que le dolió más que cualquier insulto. «La mía. Con Nathan. En Seattle. La que tú me empujaste a aceptar con tu silencio y tus ausencias». Por primera vez en mucho tiempo, vi miedo en su rostro. Un miedo real. Pero aún así, intentó recuperar el control. Como siempre. «Eso es absurdo», gruñó. «Solo estás herida. No piensas con claridad. Nathan no te ama como yo. ¿Y tú me amaste?», le solté, mirándolo directo a los ojos. Porque amar no es esconderte en una isla con mi mejor amiga, casarte con ella, besarla mientras yo lloraba hasta desmayarme. No es ignorar mis llamadas, ni hacerme ver en redes sociales como alguien más vivía la vida que me prometiste. Rey apretó los puños. Su mandíbula temblaba. «No sabes lo que dices. Elena estaba muriendo. No tenía a nadie más. Me pidió ese último deseo. Y tú te ofreciste como sacrificio. Como si fueras un héroe», le grité. «Pero no eras su salvador, Rey. Eras su amante. Y yo solo fui tu refugio cómodo hasta que apareció una tragedia que te hizo sentir importante». Se quedó en silencio. No negó nada. Solo bajó la mirada. Esa fue mi última advertencia. Si hubiera tenido un poco de dignidad, habría aceptado su derrota. Pero no. Rey era como esos hombres que no soportan perder el control de su historia. «Trina, no puedes hacer esto. No puedes casarte con Nathan solo por despecho», gritó, sujetando mi brazo. Pero esta vez, no me dejé intimidar. «No es por despecho, Rey. Es porque merezco algo mejor. Merecía que me escogieran. Merecía que me amaran sin condiciones. Y tú solo supiste traicionarme». Solté su brazo y di un paso atrás. Fue entonces cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de voz de Nathan. Su voz grave, calmada, como un ancla en medio del caos. «Amor, ya tengo los boletos. En 7 días, tú y yo empezamos de nuevo. Tú eliges la ciudad. Tú eliges la vida. Y esta vez, te juro que nunca más volverás a sentirte sola». Cerré los ojos por un segundo, dejando que esas palabras se grabaran en mi alma. Cuando volví a mirar a Rey, ya no quedaba nada de la chica que una vez lloró por él. Solo una mujer que había decidido sanar. «Vete, Rey. Dile a Elena que espero que su salud mejore. Pero tú no tienes nada más que decirme». Me di media vuelta. Esta vez, él no me siguió. No porque no quisiera, sino porque supo, en el fondo, que había perdido. Había perdido a la única persona que alguna vez lo miró con amor incondicional. Cuando crucé la puerta, una brisa fría acarició mi rostro. Pero dentro de mí, algo ardía con fuerza. No era venganza. Era el renacimiento.
Caminé hasta el ascensor. Bajé en silencio. En el espejo del vestíbulo, vi mi reflejo por primera vez en semanas. Una mujer despeinada por el dolor, pero de pie. Con la mirada endurecida por la verdad. Afuera me esperaba Selena en su auto, como habíamos acordado. Al verme salir con la maleta en mano, no preguntó nada. Solo me abrió la puerta y puso mi canción favorita. El camino hacia el aeropuerto fue silencioso, pero no incómodo. Era el silencio que llega cuando dos almas saben lo que está en juego. Cuando por fin nos detuvimos frente a la terminal, Selena me miró con ojos brillosos. ¿Estás segura de esto?, preguntó con un hilo de voz. Más que de cualquier otra cosa en mi vida, le respondí. Nos abrazamos. Un abrazo de despedida y de bienvenida al mismo tiempo. Luego entré sola al aeropuerto. Y aunque el corazón latía con fuerza, por primera vez en mucho tiempo, no era por miedo. Era esperanza. Mientras esperaba el embarque, recibí otro mensaje. Esta vez no era Nathan. Era Elena. Ray está devastado. Dijo que lloraste frente a él. ¿Eso significa que aún lo amas? Tuve que respirar hondo. Esa mujer seguía creyendo que yo vivía en función de Ray. Que mis lágrimas eran súplicas. Cuando en realidad, eran despedidas. No. Lloré por la mujer que fui. Por la Trina que te creyó. Pero esa Trina ya no existe. No lo envié. Lo borré. Porque ella no merecía explicación. En cambio, apagué el teléfono y me preparé para abordar. Al subir al avión, me senté junto a la ventana. Cerré los ojos. Pensé en el pasado, y luego lo dejé ir. A partir de ahora, mi historia no la escribiría nadie más. Solo yo. Aterrizar en Seattle fue como abrir una puerta a la vida que una vez soñé y que ahora debía reconstruir desde cero. Todo olía distinto. Tal vez porque yo ya no era la misma. Mi antigua casa me esperaba con el polvo de los meses acumulado, pero también con una paz que había olvidado que podía sentir. Cuando empujé la puerta, un silencio cálido me recibió. Era mi silencio. No el silencio forzado de esperar que alguien te ame, sino el de una mujer que ha aprendido a respirar por sí misma. En la cocina, la tetera aún tenía la etiqueta que Ray me regaló en nuestro 5º aniversario. Pensé en tirarla, pero la dejé ahí. No para recordarlo, sino para recordarme lo que ya no necesito. Me quité los zapatos, solté la maleta y me dejé caer en el sofá. Encendí mi teléfono. 27 llamadas perdidas. 7 de Ray. 4 de Elena. El resto, de periodistas. El escándalo del plagio había explotado. Al parecer, el comité del concurso donde Elena había presentado mi borrador emitió un comunicado público declarando su participación como inválida. Usaron la palabra fraude. Su nombre estaba en todos los portales de farándula literaria. Pero no fue eso lo que más me sorprendió. Fue el mensaje de voz de Selena. Trina, no vas a creer esto. Elena acaba de presentarse en el estudio. Entró llorando, diciendo que no sabía que el borrador era tuyo, que Ray se lo había regalado hace meses y que ella solo pensó que era un obsequio de amor. Que tú estabas exagerando. La grabación se detuvo por un momento. Selena suspiró. Y después, Ray llegó. Se enfrentaron delante de todos. Él no la defendió. Solo dijo que quería hablar contigo. No sé qué quiere, Trina, pero parecía deshecho. Me mordí el labio. Quería sentir satisfacción, algo de revancha. Pero no sentía nada. Solo un cansancio antiguo, como si mi alma ya estuviera lista para otro capítulo. Y entonces, llegó el mensaje que no esperaba. Estoy afuera. Miré por la ventana. Y ahí estaba él. Ray. De pie, con las manos en los bolsillos, como si su cuerpo supiera que ya no tenía derecho a entrar. Bajé. No por él, sino por mí. Para cerrar el ciclo con mis propias palabras. Cuando abrí la puerta, él levantó la mirada. Estaba más delgado. Más gris. Pero seguía siendo Ray. El hombre que una vez me prometió el mundo bajo el cerezo. ¿Qué quieres?, pregunté con calma. Necesito hablar contigo, dijo. Habla aquí. No vas a entrar. Trató de no mirar herido, pero lo vi. Esa grieta en su orgullo. Quería explicarte lo del concurso. Lo del manuscrito. Yo no sabía que Elena lo presentaría. Te juro que no. Me lo pediste como regalo de cumpleaños. Lo sé. Pero cuando vi lo feliz que estaba, cuando dijo que era lo único hermoso que había leído en años, no tuve corazón para decirle que no era suyo. Mi pecho se apretó. No porque creyera su versión, sino porque volvía a lo mismo. Ray siempre pensaba que podía decidir por los demás. Incluso cuando se trataba de algo que me pertenecía. No viniste a explicar eso. Viniste porque perdiste el control, le dije. Viniste porque, por primera vez, te diste cuenta de que no soy una opción segura. Que alguien más está dispuesto a amarme sin ponerme en pausa por la tragedia de otra mujer.
Rey tragó saliva. Sus ojos se humedecieron. Trina, ella está muriendo. Y yo también morí, susurré. Pero nadie lloró por mí. Nadie me salvó. Él cerró los ojos. Lo sé. Por eso vine. Para devolverte algo. Metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño sobre blanco. Me lo ofreció. ¿Qué es esto? Pregunté sin tomarlo. Tu borrador. El original. El que me diste. No se lo mostré a nadie más. Nunca. Todo lo que ella copió, lo sacó de su memoria. Pero este es tuyo. No quiero cargar con algo que no me pertenece. Dudé. No por él, sino por el pasado. Pero al final, tomé el sobre. No por el contenido, sino porque era la última pieza del rompecabezas. La última excusa para seguir atada a él. Gracias, dije. Él asintió. Me miró una última vez. ¿Hay alguna parte de ti que todavía me ame? Fue una pregunta cobarde. Una que solo hacen los que saben la respuesta, pero necesitan escucharla en voz alta. Lo miré con compasión. Sí, pero no de la forma que necesitas. Te amo como se ama a un recuerdo que ya no duele. Me di la vuelta y cerré la puerta con suavidad. No escuché sus pasos alejándose. Pero no importaba. Porque el silencio que quedó después era todo lo que necesitaba. 2 días después, Nathan aterrizó en Seattle. Lo vi desde la ventana del estudio, justo cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de naranja. No me llamó, no tocó el timbre. Simplemente esperó, de pie junto a su auto, con la paciencia de quien sabe que no está llegando a conquistar, sino a acompañar. Bajé sin prisas. Abrí la puerta y nuestras miradas se cruzaron. ¿Estás lista?, preguntó. Casi, respondí. Caminamos juntos hacia el auto. Durante el trayecto no hablamos mucho. Pero sus silencios no eran como los de Rey, llenos de secretos. Eran silencios cómodos, seguros. Como un hogar al que no hace falta pedirle permiso para entrar. Cuando llegamos al hotel, Nathan dejó su maleta y me tomó de la mano. Antes de cualquier cosa, necesito que me digas la verdad, dijo con voz firme, sin rodeos. ¿Aún estás atada a él? No por rabia. No por nostalgia. Sino, emocionalmente, tragué saliva. No porque no supiera la respuesta, sino porque era la primera vez que alguien me lo preguntaba sin exigir, sin acusar. Solo con deseo sincero de comprender. No, dije con claridad. No más. Ya lloré todo lo que tenía que llorar. Ya dolí todo lo que tenía que doler. Ahora solo quiero mirar hacia adelante. Nathan asintió. No sonrió. Pero su expresión se suavizó. Se acercó y rozó mi mejilla con el dorso de la mano. Entonces comencemos, susurró. Pero a tu ritmo. En los días siguientes, no hablamos ni una sola vez de Rey o de Elena. Nathan me llevó a recorrer la ciudad como si fuera nueva, a cafés donde el aroma del pan recién horneado me recordaba quién era antes del dolor. Compró flores sin razón, me enseñó a andar en bicicleta por un sendero junto al lago, me llevó a una galería de arte y me hizo prometer que algún día expondría ahí mis ilustraciones. Una tarde, mientras pintábamos juntos en el estudio, sí, él también comenzó a hacerlo, solo para entender mi mundo, me tomó por sorpresa con una pregunta. ¿Y si convertimos tu historia en una novela? Me congelé por un segundo. ¿Mi historia? Sí, dijo mientras dibujaba un árbol torcido. Pero no como una tragedia, sino como un viaje. El viaje de una mujer que aprendió a elegirse. No supe qué decirle. Porque nadie había querido contar mi historia antes sin convertirla en un espectáculo. Y entonces lo entendí, Nathan no estaba aquí para salvarme. Estaba aquí para recordarme que podía salvarme sola. Esa noche, mientras cenábamos en el balcón del hotel, con las luces de la ciudad titilando como estrellas caídas, él sacó una cajita de terciopelo azul. Mi corazón se detuvo. Pero no fue miedo. Fue asombro. No es un anillo de compromiso, dijo rápidamente. Es solo un símbolo. Una promesa. La abrí. Dentro había una llave. ¿Qué es esto?, pregunté, confundida. Mi casa. Es tuya cuando decidas que estás lista. No es una obligación, ni una prisa. Solo quiero que sepas que siempre habrá un lugar donde puedas volver si el mundo te cansa. Lo miré, incrédula. Nunca me habían dado una promesa sin condiciones. Nunca alguien había dicho toma tu tiempo sin esconder una cuenta regresiva. Me lancé a sus brazos. No por necesidad, sino porque por fin sentía que estaba caminando hacia algo que tenía sentido. Esa noche no dormí. Me quedé en el balcón, viendo cómo la ciudad dormía bajo mis pies. Pensé en Rey, en Elena, en el manuscrito, en todo lo que había perdido. Pero, por primera vez, no dolía. Era como ver una película antigua. Parte de mí, pero no definitoria. Encendí mi laptop.
Abrí el documento titulado Dice hoy. El borrador que Elena había robado. El borrador que Rey me había devuelto. Comencé a escribir de nuevo. Pero esta vez, no lo corregí. Lo reescribí desde cero. Esta vez no era una carta para alguien más. Era una carta para mí. Horas después, Selena me llamó. No sabes lo que pasó, dijo sin preámbulos. Elena, se ha ido. Mi corazón se detuvo. ¿Y qué? Digo, se fue del país. Rey la envió a Suiza. Dicen que encontró un nuevo centro especializado. Pero, la historia se filtró. El plagio. La boda. La traición. La gente está furiosa. Muchos de sus seguidores la están abandonando. Y Rey, él renunció a su puesto en la fundación. Me quedé en silencio. No sabía si debía sentir alivio, tristeza o simplemente nada. Pero de pronto, una palabra resonó en mi mente como un eco: libre. Yo estaba libre. Cuando colgué, Natán me abrazó por la espalda y me besó el hombro. ¿Todo bien? Asentí. Sí, todo está empezando a estar bien. Él me rodeó con sus brazos. Entonces prepárate. Porque esto apenas comienza. 2 semanas después, cuando todo parecía calmarse, mi nombre apareció en los titulares. La verdadera autora de Dice hoy rompe el silencio. No fui yo quien habló. Fue un periodista que, tras seguir el escándalo del plagio, encontró mi versión original registrada con derechos. Me buscó durante días hasta que finalmente acepté una entrevista, no por venganza, sino porque necesitaba que mi verdad tuviera voz. El estudio estaba iluminado con luces suaves. Me ofrecieron maquillaje, pero pedí mantener mi rostro lo más natural posible. No quería parecer una celebridad. Quería parecer humana. La entrevista comenzó con una pregunta directa. Trina, ¿qué sentiste al ver tu obra presentada por otra persona? No dudé. Fue como ver a alguien más usando tu piel. No solo robó mis palabras, robó mi historia. Lo que más me dolió no fue la competencia, sino que fuera alguien a quien amé como a una hermana. ¿Crees que lo hizo por maldad? No lo sé, respondí. Creo que la desesperación de querer ser amada nos lleva a hacer cosas terribles. Pero el amor real no se construye con mentiras. El periodista asintió. Había algo en sus ojos. No era morbo. Era respeto. ¿Y Rey? Preguntó. Tomé aire. Rey, fue una historia hermosa que terminó mal. Como muchas otras. Lo que más lamento no es haberlo perdido, sino haberme perdido a mí misma por tanto tiempo tratando de que me eligiera. Hubo un momento de silencio. Luego, una última pregunta. ¿Qué le dirías a las personas que han pasado por traiciones similares? Me incliné hacia el micrófono. Que el amor propio no siempre grita. A veces susurra. Pero si aprendes a escucharlo, te salva. La entrevista se volvió viral en cuestión de horas. Comentarios de apoyo, mensajes de mujeres contando sus propias historias, y sobre todo, una ola de solidaridad que me hizo sentir que no estaba sola. Una mañana, mientras caminaba con Natán por el parque, un grupo de chicas se acercó. ¿Eres Trina?, preguntó una, con los ojos brillantes. Asentí. Me abrazó sin pedir permiso. Gracias por no quedarte callada. Me diste valor para dejar a alguien que me hacía daño. Natán me miró con orgullo. En silencio, me tomó la mano. Esa noche, me senté frente a mi computadora y comencé a escribir una nueva historia. Ya no era Dice hoy. Era algo más profundo. Una novela inspirada en la mujer que había sido y en la que estaba empezando a ser. La titulé Cuando por fin me elegí. A medida que escribía, sentía que cada palabra era una costura en las heridas que el pasado había dejado. Selena me ayudó a buscar editorial. En menos de una semana, 3 editoriales se mostraron interesadas. Elegí la que me ofrecía libertad creativa, no solo la más lucrativa. Natán celebró conmigo, pero no con fiestas ni copas. Me llevó a una biblioteca antigua y me mostró un estante vacío. Aquí estará tu libro, susurró. Lloré. No por tristeza, por plenitud. Un día, recibí una llamada inesperada. Era la señora Hall. Trina, hija, solo quería decirte que he seguido todo lo que has hecho. Y estoy orgullosa. Me quedé muda. Ella siempre fue como una segunda madre para mí. Gracias, logré decir con la voz quebrada. Rey hizo una pausa. Está en terapia. Por fin. Pero no te llamo por eso. Solo quería decirte que esta casa siempre será tuya si algún día necesitas un refugio. Colgué con el corazón en un puño. Tal vez el amor no muere. Solo se transforma. Una semana después, recibí una carta. Escrita a mano. Era de Elena. Trina, nunca podré deshacer lo que hice. Pero quería que supieras que te envidié más de lo que te admiré. Siempre quise ser tú. No por Rey, sino por cómo te veías cuando reías,
por cómo todos te amaban. Robé tu historia porque no tenía una propia. Tal vez algún día me perdones. Si no, lo entiendo. Solo quería agradecerte por todo lo que me diste, incluso cuando no lo merecía. Elena. Leí esa carta una vez. Luego la guardé en una caja de recuerdos. No para revivirla, sino para recordar que incluso los que nos rompen también están rotos. Días más tarde, Natán me llevó a un muelle. Atardecía. El cielo estaba en tonos lavanda y coral. Caminamos hasta el final del muelle. Allí, me miró a los ojos. Trina Burton, no tengo promesas perfectas. Solo una imperfecta voluntad de quedarme. ¿Quieres quedarte conmigo? Esta vez no sentí dudas. Ni fantasmas. Ni cicatrices. Solo un sí que brotó desde lo más profundo. Nos abrazamos. No como dos personas que escapan del pasado, sino como dos que por fin lo entienden. Y justo ahí, con el mar acariciando los bordes del muelle, supe que la verdadera historia de amor nunca fue con Ray. Fue conmigo misma. Una invitación inesperada llegó semanas después. Era una gala benéfica, organizada por la misma fundación en la que Ray había trabajado antes de renunciar. El sobre venía sin remitente, pero al abrirlo, reconocí la caligrafía de la señora Hall. La nota era breve. Estaremos encantados de verte. El mundo debe saber quién eres realmente. Dudé. Mucho. Asistir a ese evento sería como ponerme voluntariamente bajo el foco de todo aquello de lo que apenas estaba aprendiendo a soltar. Pero Natán, con su serenidad habitual, me miró y dijo, no vas para ellos. Vas por ti. Para caminar sobre lo que antes te pisó. Asentí. No por valentía, sino porque algo dentro de mí sabía que era hora. La noche de la gala, Selena me ayudó a elegir un vestido negro elegante, sencillo, pero con una caída que me hacía sentir invencible. Mi cabello suelto, maquillaje suave, y ese brillo en la mirada que no venía del delineador, sino del renacer. Al llegar, las miradas no se hicieron esperar. Murmullos, saludos a medias, algunos elogios fingidos. Pero también hubo abrazos sinceros. Mujeres que se me acercaron para decirme que leyeron mi entrevista, que me admiraban. Una incluso me susurró al oído, gracias por enseñarme a irme cuando duele. Estaba a punto de servirme una copa de vino cuando lo vi. Ray, parado junto a uno de los pilares, vestido de smoking negro. Más pálido, más delgado, más humano. Nuestros ojos se cruzaron. Él hizo un gesto de cabeza. Yo respondí con uno igual de educado. Ninguno se acercó. Y eso fue suficiente. Más tarde, cuando me llamaron al escenario para entregar una mención honorífica por mi trabajo literario y por haber expuesto el plagio con integridad, el auditorio entero se puso de pie. Agradecí con una voz firme, pero emocionada. Esta historia no es solo mía, dije. Es de todas las personas que alguna vez tuvieron que reconstruirse entre ruinas. Es un recordatorio de que incluso cuando otros intentan escribir nuestra historia, aún podemos recuperar la pluma. Al bajar del escenario, Natán me esperaba con una sonrisa orgullosa. Me tomó de la mano, y supe que todo lo vivido me había llevado a ese momento exacto. Pero la noche no había terminado. Una figura se acercó lentamente. Elena. Su cabello estaba más corto, su rostro más delgado. Llevaba un vestido azul celeste, y en sus ojos había algo diferente, ausencia de lucha. Trina, dijo con voz apenas audible. No planeaba venir. Pero necesitaba verte. Me tensé. No por rabia. Por precaución. ¿Qué necesitas, Elena? Bajó la mirada. Nada. Solo quería agradecerte por no destruirme. Tenías todas las razones. Pero fuiste más grande. Y eso me cambió. No espero que me creas. Solo quería decírtelo. Me quedé en silencio. Recordé nuestra infancia, las noches de pijamadas, los secretos compartidos, los sueños que alguna vez nos unieron. Dolía. Pero ya no hería. Te deseo paz, Elena, dije. Y me fui. Natán me envolvió en sus brazos al salir del salón. Afuera, la noche era fría, pero yo ya no temblaba. Caminamos bajo las luces de la ciudad, sin rumbo fijo. De pronto, él se detuvo. Quiero darte algo, dijo. Sacó una caja pequeña de su abrigo. Esta vez, sí era un anillo. Un diamante rosa, como el que una vez soñé. No por promesa, susurró. Sino por convicción. Porque el amor no debería doler. No debería competir con el pasado. Debería ser una invitación a respirar. ¿Quieres seguir respirando conmigo? Mis ojos se llenaron de lágrimas. No de dolor. De plenitud. Asentí. Sí, quiero. Pero antes de decir cualquier palabra más, lo abracé. Largo. Silencioso. El tipo de abrazo que se da cuando el alma reconoce hogar. Esa noche, en lugar de dormir,
escribí el capítulo final de mi novela. Y al terminarlo, supe que no era el final. Era el verdadero comienzo. Porque finalmente entendí que una historia no se trata de cómo comienza, sino de cómo decides terminarla. La mañana después de la gala, me desperté temprano. Natán dormía aún, envuelto entre las sábanas, con una calma que me hizo sonreír. Salí al balcón con una taza de té caliente y dejé que la brisa me despeinara. Por primera vez en años, no sentía necesidad de correr, de explicar, de defenderme. Era como si todo lo que había arrastrado finalmente hubiese quedado en su sitio, atrás. Tomé el anillo entre los dedos, lo observé a contraluz. No era solo un diamante. Era una promesa construida sobre verdad, no sobre excusas. El teléfono vibró. Un nuevo mensaje. De la señora Hall. Trina, lamento si lo que te diré es una intromisión. Pero pensé que debías saberlo. Ray no regresó a casa anoche. Se fue directamente al centro. Ha decidido internarse por voluntad propia. Dijo que era hora de enfrentar lo que no quiso ver. Estoy orgullosa. Y también triste. Porque llegó tarde. Pero aún así, gracias por haberlo amado. Aunque él no supo cómo devolvértelo. Leí el mensaje una y otra vez. No lloré. Pero una sensación cálida me recorrió el pecho. No porque quisiera regresar, sino porque una parte de mí necesitaba esa confirmación, que no todo lo vivido fue en vano. Me vestí despacio. Natán seguía dormido, así que dejé una nota. Salí a caminar. Volveré en una hora. Caminé por las calles de Seattle como si fuera una turista. Cada rincón tenía un recuerdo. Algunos dolorosos, otros hermosos. Pero esta vez no me detuve en ninguno. Seguí avanzando hasta llegar al cementerio donde estaba enterrada mi madre. No había ido en años. Me senté junto a su lápida y me permití hablarle como cuando era niña. Mamá, sé que no pudiste ver todo. Pero quería contarte que ya no me duele tanto. Que aprendí a decir que no. Que por fin me siento libre. Acaricié el borde de la lápida. Un pájaro cantó cerca. Lo tomé como un susurro de aprobación. Cuando regresé al hotel, Natán me esperaba con desayuno caliente y su típica sonrisa de lado. ¿Dónde estuviste, mi amor? Le conté. Él no interrumpió. Solo me escuchó, como siempre. Luego me besó la frente. Gracias por volver. Siempre vuelvo, susurré. Días después, mi libro fue publicado. El evento de lanzamiento fue íntimo, lleno de personas reales. Nada de glamour innecesario. Ni luces ni flashes. Solo historias, risas, lágrimas. Al final, una mujer mayor se acercó, con un ejemplar en las manos temblorosas. ¿Sabes qué es lo que más me conmovió? Me preguntó. Que no culparas. Pude sentir tu dolor, pero también tu compasión. Me hizo pensar en mi propia hija. Tal vez aún hay esperanza de reconstruir. Esa noche, Natán me llevó a un faro. Había reservado una cena privada en lo alto, con vista al mar. Porque me dijiste una vez que los faros no buscan barcos, dijo. Solo iluminan el camino. Tú eres eso, Trina. Una luz que no persigue, pero que guía. Me quedé en silencio, conmovida. ¿Y tú qué eres entonces? Pregunté. La costa. Ese lugar donde puedas llegar siempre que lo necesites. Lloré. Pero esta vez, no fue por tristeza. Fue por todo lo que jamás pensé que merecería y sin embargo, estaba viviendo. De regreso al hotel, vi un correo en mi bandeja de entrada. Era de Ray. Solo una línea. Gracias por enseñarme a perderte sin odio. Lo eliminé. No por desprecio, sino porque entendí que algunas palabras ya no necesitaban respuesta. Esa misma semana, recibí una propuesta. Una productora quería adaptar mi novela. Querían conservar el tono, la sensibilidad, el mensaje. Dudé al principio. Pero Natán me animó. El mundo necesita esta historia. Necesita saber que la herida no es el final. Es el inicio de una versión tuya que aún no conoces. Acepté. Comenzaron las reuniones, los guiones, las decisiones creativas. Fue agotador, pero gratificante. Una noche, mientras caminábamos de regreso del estudio de grabación, Natán me detuvo frente a una librería. En el escaparate, estaba mi libro. En el centro, bajo un cartel que decía, Historias que sanan. Me tapé la boca con las manos, sobrepasada por la emoción. Natán se arrodilló. No con pompa. No con espectáculo. Solo con verdad. Ya te ofrecí mi casa. Ahora quiero ofrecerte mi vida. ¿Quieres casarte conmigo, Trina? No respondí con palabras. Me lancé a sus brazos. El beso fue mi respuesta. La ciudad pareció aplaudir con sus luces titilantes. Y en ese instante, supe que todo lo que viví,
el engaño, la traición, la pérdida, no fue el final. Fue la puerta. La boda fue íntima. No porque no quisiéramos a la multitud, sino porque solo deseábamos rodearnos de quienes alguna vez nos sostuvieron cuando ya no teníamos fuerza ni para mantenernos de pie. La ceremonia fue en un jardín oculto entre pinos altos, con un camino de pétalos blancos que llevaba hasta un altar sencillo, decorado con luces suaves que parpadeaban como estrellas bajadas del cielo solo para ese día. Selena fue mi dama de honor. La señora Hall asistió también, sentada en la segunda fila, con un pañuelo de encaje entre las manos. Sus ojos estaban húmedos, pero su sonrisa era real. Cuando me vio entrar, asintió levemente, como si me diera permiso para seguir adelante sin culpas. Caminé hacia Nathan. No temblaba. No dudaba. Él me esperaba con la misma mirada de siempre, serena, paciente, profundamente presente. Me tomó de las manos y susurró, solo para mí, no me importa si el mundo ve esta boda. Solo quiero que tú la sientas. Intercambiamos votos escritos desde el alma. No prometimos perfección. Prometimos verdad. Prometimos elegirnos incluso en los días donde el pasado intente colarse en nuestras sombras. Yo, Trina Burton, te elijo sabiendo que el amor no es refugio, sino motor. No te pido que me salves. Te pido que camines conmigo, dije. Yo, Nathan Foster, te elijo sabiendo que cada herida tuya también es una historia. Y que cada historia tuya, ahora es parte de la mía, respondió él. Cuando el juez pronunció el pueden besarse, el aplauso fue cálido, sincero. No hubo fuegos artificiales. Hubo paz. Durante la celebración, una niña pequeña, hija de una de las invitadas, se acercó y me ofreció una flor. Es para ti, princesa del libro, dijo. Me arrodillé y le sonreí. Gracias, pequeña. Tú también puedes escribir el tuyo, ¿sabes? Su carita se iluminó. En algún rincón del jardín, un cuaderno quedó olvidado por un invitado. Lo abrí al azar mientras recogíamos las cosas. En una de las páginas, alguien había escrito: cuando crees que te han quitado todo, en realidad solo te están dejando espacio para algo mejor. Me estremecí, porque eso había sido mi vida. Un despojo que se transformó en terreno fértil. Al día siguiente, despertamos en una cabaña en la costa. Nathan cocinaba el desayuno mientras tarareaba una melodía que no conocía. Me senté en la terraza con un cuaderno nuevo. Comencé a escribir. No una novela. Un diario. No para publicar. Para mí. Porque entendí que las palabras también pueden ser casa. En la segunda página escribí: ya no me duele recordar. Ya no me quema ver su nombre. Porque entendí que él no era el final. Solo el desvío que me llevó a donde sí debía llegar. A las pocas horas, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Dudé, pero contesté. ¿Trina? Soy Elena. Sentí un nudo en la garganta. ¿Por qué llamas? Su voz era diferente. Más pausada. Solo quería felicitarte. Vi las fotos. ¿Te ves? Feliz. No supe qué responder. Pero ella continuó. Estoy en paz. El tratamiento en Suiza ha ayudado. No me quedan muchos meses, lo sé. Pero al menos, no los viviré escondida. Solo quería decirte que, ojalá algún día me recuerdes, no por lo que te quité, sino por lo que, sin saberlo, te ayudé a encontrar. No le respondí. Pero después de colgar, me quedé viendo el mar. Y por primera vez, le deseé paz de verdad. Semanas después, la adaptación de mi novela fue lanzada. La serie fue un éxito. Pero más allá de la audiencia, lo que más me conmovía eran los mensajes. Mujeres y hombres de todo el mundo contando cómo habían recuperado sus voces. Cómo habían tenido el valor de cerrar puertas que solo ofrecían dolor. Un día, recibí un mensaje de la señora Hall. Corto, pero impactante. Ray terminó el tratamiento. Ha empezado una nueva vida lejos de aquí. Está escribiendo también. Dice que escribir lo ayuda a entender todo lo que no supo decir. Me pidió que te diera esto. Adjuntaba una imagen, una hoja arrancada de un cuaderno. En ella, la letra temblorosa de Ray decía: gracias por no quedarte cuando te necesitaba. Porque solo así aprendí a no necesitar que otros se destruyan por mí. Lo guardé. No por nostalgia, sino porque hay perdones que no se dicen. Se honran. Un mes después, Nathan y yo viajamos a Grecia. En un pueblo pequeño frente al mar Egeo, encontré un café que servía pan con miel como el que mi madre solía preparar. Lloré al probarlo. Él me abrazó sin preguntar. Porque a veces sanar es así, probar un bocado que sabe al pasado, pero no duele. Una tarde, nos sentamos frente al mar. Nathan me tomó la mano. ¿Y si esta historia no fuera solo nuestra? ¿Y si fundamos una organización que ayude a otras personas a salir del abuso emocional? ¿A usar la escritura como terapia? Lo miré, conmovida. ¿Lo dices en serio?
Más que nada, respondió. Así nació Pluma Libre. Un espacio para sanar con palabras. Para que nadie más tenga que sufrir en silencio. Hoy, cuando miro hacia atrás, no veo ruinas. Veo cimientos. Veo el momento exacto donde elegí mi dignidad. Donde la traición no me definió, sino que me reveló. Porque lo más importante que aprendí es que el final no era él. El final era este. Y era solo mío.